Listo, bueno, como son los únicos conectados, pues vamos a empezar porque el tiempo es valioso. Mm, la clase pasada les comenté del proyecto final, pero hacía grandes rasgos, ¿no? Ok, bueno. No sé si les presenté lo que es esta hojita de la lista de cotejo de lo que debe de tener el proyecto final. Bueno, ok. Lo que vamos a trabajar obviamente va a ser de manera individual. Estado sacando los días que nos quedan pues más o menos de clases. No consideré los puentes, realmente no sé si tenemos otro puente, no chequé el calendario, pero según sacando cuentas nos queda, bueno, la clase de hoy ya es esta, nos queda la del 25 de abril, 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo, 23, 30 de mayo y nos queda de junio el 6 y el 12 y el día 20 es la aplicación de la evaluación. ¿Okay? Tuve que hacer unos ajustes en sus actividades a trabajar porque no quería ser tan pesada todas las tareas y pues dividir el proyecto en diferentes fases, las cuales les voy a presentar ahorita. Ok, dentro del proyecto, pues ya habíamos visto lo que es, vimos una introducción de lo que es las hojas de cálculo, les mostré algunas funciones, les subí también un video explicándole las funciones que son un poquito más complejas y también habíamos visto anteriormente en las primeras clases lo que es el modelo entidad de relación y de qué manera funcionaba. Les pregunté si tenían dudas, me dijeron que no. De todas maneras, si tienen durante el transcurso del desarrollo del proyecto, pues me van preguntando. La intención de esto es que trabajemos los siguientes días en el proyecto y durante las clases, para que al final, como pueden ver aquí en la secuencia, tenemos proyecto fase 2 y 3, 4 y 5, la entrega del proyecto final, que es ya la unión de todas las fases, y finalmente una exposición. Les voy a explicar cómo va a ser esa dinámica de exposición. Bueno, la intención es que vayan sumando todos los puntos de todas las fases y al final, pues como es la unión de todas las fases, pues no habría ningún detalle en obtener los 11 puntos finales del proyecto, pues prácticamente final, ¿no? Porque ya nada más es la unión y lo entregan y ya quedó. Ya debía haber estado previamente revisado por mí, por eso es la intención de que lo trabajemos durante las clases. Obviamente nos vamos a conectar, ustedes me van a preguntar sus dudas, me van a mostrar sus avances y les haré correcciones pertinentes. Les había comentado también que, bueno, ya empezando con la fase 1 para el desarrollo de la base de datos que vayan a hacer, les pedí la clase anterior que pensaran en una problemática, ¿okay? Que pensaran más o menos en un problema que quisieran resolver por medio de una base de datos y haciendo función obviamente de las fórmulas que yo les mostré, y si querían implementar alguna otra que no fuera tan compleja o si ustedes la entendían muy bien, pues adelante, ¿no? Y si querían utilizar alguna otra que quisieran aprender, me lo dijeran para que yo la estudiara, yo se las enseñara en alguna de las clases y bueno, el proyecto se terminara de manera pues eficaz y de manera bien, o sea, que no quedara incompleto el proyecto porque realmente este es el que tiene más valor. La evaluación son de 10 puntos y la voy a considerar dependiendo pues del de la calidad del proyecto que me entregue. ¿Okay? Entonces no es como que sí está el proyecto, la evaluación tomada en cuenta aquí, pero la puedo considerar si el proyecto pues es muy bueno, ¿no? Bueno, dentro de esta fase 1 pues es que pensemos en esta clase es un problema que involucre las fórmulas que hemos implementado, la que quieran. ¿Okay? Después de determinar el problema es describir, no describir el problema, aquí es describir el propósito de la base de datos. Es decir, un ejemplo, yo quiero de mi problema que yo pueda, como docente, ¿no? Que yo quiero implementar. Mi problema es
buscar una manera eficaz de que mis calificaciones estén de manera más rápida, de que yo no tenga que sacar cuentas en la calculadora o que tenga que estar, bueno, en lo personal tenemos una lista pues de los alumnos y en esa lista tenemos que vaciar la información a mano, a lápiz, sacar las cuentas, ir poniendo actividad por actividad. Y esa sería mi problemática, ¿no? Que el docente tiene que trabajar manualmente en todas las listas. Si yo tengo 2 grupos, en mis 2 listas. Si yo tengo 4 grupos, pues en mis 4 listas, ¿no? Lo ideal sería implementar una base de datos que me ayude a agilizar ese proceso, ¿ok? Y mi propósito, pues definitivamente sería agilizar el proceso de la asentación de calificaciones y mandarlas de manera virtual a control escolar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda con terminar el problema y describir un propósito? ¿No? Ok. Bueno, una vez que determinemos nuestro problema y identifiquemos cuál es el propósito real de nuestra base de datos, que obviamente tiene que ser la resolución de nuestro problema, tendríamos como fase 3, bueno, como de la fase 1 el punto 3, buscar y organizar la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto va a depender de la problemática que busquen, que ustedes elijan. ¿Okay? Si en mi caso es de docencia, pues voy a buscar a lo mejor qué requiero para que yo tenga mi base de datos. En este caso, para mi lista, pues obviamente necesito mi lista de los alumnos, necesito las calificaciones de los alumnos, qué actividades van a tener los alumnos, o sea, todo lo que tenga o todo lo que incluya lo que es mi lista que me proporcionan de manera física en la dirección. Necesito esa hoja, obviamente, para saber qué datos requiero para meter en mi hoja de cálculo. Bueno, la clase pasada yo les mostré, bueno, les compartí para que hicieran una actividad la lista de ustedes. Esa sería como que prácticamente mi base de datos, ¿ok? Pero ¿qué necesité? Obviamente todo lo que vieron en esa hoja, el nombre del alumno, apellido del alumno, las columnas con cada actividad que trabajamos y también el puntaje que cada uno tenía. Esos son mis datos que yo ya debía haber tenido con anticipación. ¿Okay? No necesariamente vaciada en mi hoja física, pero sí tenerla, por ejemplo, tengo mi base de datos de Edmodo, que ahí tengo todas las actividades, quién ha entregado, cuánto puntaje le he colocado. Esa sería como mi investigación. ¿Okay? Juntar los datos que requiero. Si ustedes quieren hacer una base de datos, no sé, de, por ejemplo, la que les presenté, ¿no? Que era de lista de pendientes. Que quiero que conforme yo vaya buscando un maestro, yo sepa qué alumnos él tiene, qué semestres son esos alumnos, que necesito obviamente tener toda esa información, tener mi lista de maestros que trabajan en la escuela, tener la lista de todos los alumnos de primer semestre, los de segundo semestre, los de tercer semestre, saber cuáles son los alumnos que pertenecen a ingeniería civil, los que pertenecen a administración, los que pertenecen a industrial, etc. Esa es toda mi información que yo necesito para mi base de datos. ¿Alguna duda con esa parte? ¿No? Ok. Bueno, lo ideal de esta clase es que trabajemos, que ustedes empiecen a pensar en una problemática que quieran resolver en una base de datos. No se vayan hacia algo grande, ¿no? A algo que ustedes crean que pueden hacer y puedan concluir. Porque lo ideal de esta materia es que se termine pues una base de datos, por así decirlo, que se va a desarrollar en una hoja de cálculo. ¿Okay? Que solamente requieran ustedes fórmulas para la hoja de cálculo y la hoja de cálculo. ¿Okay? Que no sea una información que tengan que buscar extra, que tengan que salir de su casa a investigar, no, que sea lo más factible posible. ¿Okay? No quiero que se vayan así como que algo complejo, no algo ni tan sencillo, pero tampoco tan complejo, ¿no? Que vean, que digan, no, pues yo creo que ese proyecto puede valer la pena, que tenga una función. Eso es en la fase 1. Para trabajar esta, les voy a compartir un archivo en blanco de una hoja de cálculo, de documento de documento de Google, para que ustedes empiecen a redactar. Todos vamos a trabajar en ese mismo archivo.
van a empezar a redactar su problemática, pues ya debieron haberla pensado con anticipación. Entonces, solamente hay que escribirla, desarrollarla. Y esa sería la actividad que se va a trabajar ahorita. Quiero que quede listo por lo menos la definición del problema, que tengan claro cuál va a ser su problema y cuál va a ser el propósito de crear una base de datos para resolver ese problema. ¿Ok? Okay. Les estoy publicando ahorita, bueno, ya lo están viendo, la hoja en la que todos van a entrar para que empecemos a trabajar. Ok, les voy a pedir por favor que entren todos al documento. Okay, voy a ir colocando los nombres y van a ir redactando debajo de eso. Okay, ya cada uno se va posicionando debajo de su nombre. No hay nadie más conectado, ¿no? Somos 4. Primero vamos a poner propósito, ¿no? Sí, lo primero que van a poner, van a describir su problemática, la que quieren solucionar con una base de datos. Es lo primero que van a hacer. Después de eso, ya trabajamos con el propósito de la base de datos. Ok, pero ¿por qué quieres hacer eso? O sea, ¿cuál es el fin de...? Ajá. Okay. La problemática, Eric, sería en la cafetería tal, los empleados no logran aprenderse o no logran saber o identificar los materiales o la materia prima que hay en el almacén. Así sería la redacción de tu problemática. Uh-huh. Ok, déjame lo reviso.
Sí, o lo va a requerir maestra con problemática. ¿Cómo se llama? Propósito. Ajá. Sí, la finalidad de la problemática es que expliquen a detalle la problemática, o sea, por ejemplo, lo que hizo Eric, pero falta más detalles, que dice, en la cafetería Rush a los trabajadores se les hace muy complicado aprender los materiales que se encuentren en el almacén. Él podría agregar más cosas, no tiene que agregar más cosas. Por ejemplo, meter más detalles. No sé, aprender los materiales que se encuentran en el almacén debido a la gran cantidad de materia que llega este, en el día o en la semana, y por ello se quiere hacer o implementar una base de datos en la que ellos puedan acceder por medio de un ID, una contraseña, pero únicamente los empleados que puedan tener acceso a ello para que puedan ver si falta material, cuánto material hay, etcétera, ¿no? Esos son los detalles que requiero en la problemática, ¿no? Plantearme el problema. Ya después ya iría lo de la finalidad de esta base de datos, es incluir los materiales, o bueno, la finalidad, el propósito sería que todos los empleados de la cafetería Rush puedan acceder a una base de datos en las que ellos puedan saber qué cantidad de materiales hay, si hace falta material y cuáles se requieren comprar en menos tiempo o en cuáles tienen más. Esa sería como que la finalidad o el propósito de la base de datos. En el caso de Eric. En el caso del... Ajá. En el caso de Lionel, por ejemplo, dice elaborar un registro de servicios de autos donde se puedan registrar los clientes por medio de una base de datos. Eso sería como que uno de los propósitos de la base de datos. La problemática, Lionel, sería en un servicio de autos, bueno, en un servicio de autos existe o llegan una gran cantidad de clientes en los cuales no se tiene un registro, hay clientes que van más de una vez y pues no se acuerdan de ellos, no sé. Lo estoy haciendo así de manera espontánea, ¿no? Pero obviamente hay que utilizar palabras un poco más formales. Eso sería como que la redacción del problema en el caso de Lionel. Señalar que el servicio de autos quiere hacer la base de datos, ¿no? En el caso de Berta, dice hacer una base de datos de un consultorio médico y así sea más fácil. Ajá, ok, eso sería como que el propósito, Berta. Tu propósito es que por medio de la base de datos sea más fácil conocer o bueno, o ver los pacientes que han consultado en tales días, ¿no? Conocer la hora, conocer el día en que llegaron, el motivo por el que consultaron y a lo mejor la receta médica que le dieron, ¿no? Pero tu problemática iniciaría en un hospital o en una clínica tal, no se lleva un registro llega una gran concurrencia de pacientes, de los cuales muchos ya no quieren dar sus datos porque ya han ido anteriormente y, y no se acuerdan a lo mejor ellos con qué doctor asistieron y quieren ayuda de la secretaria, ¿no? De que les diga que con qué doctor habían ido anteriormente, no sé, algo así de la problemática, ¿no? Entonces, por ello es que el hospital requiere pues una base de datos que tenga los datos de los pacientes, con qué doctor consultaron, etcétera. Así sería más o menos la redacción de la problemática. ¿Más o menos me expliqué? Ok. Sí, maestra, de hecho estoy formulando eso. Sí, o pueden escribirlo así de manera global como ya lo tiene Leonel y Berta y después ya pues detallando más su idea. El fin es que conserven la idea que me están escribiendo,
pero pues más a detalle, aunque invéntenle más choro y al final el propósito es el que va a determinar lo que va a contener su base de datos. Así como lo está pidiendo usted, se lo vamos a escribir en este documento o en un documento. Ahorita es para que yo vea que están trabajando en la idea y que yo les corrija, así como ahorita, ¿no? Que estaban escribiendo de manera general y ya les expliqué, o sea, ya les dejé un poco más claro cuál es la idea de y cómo deben de redactar lo que es la problemática y el propósito. Una vez que ya lo tengan aquí, si ya quedó listo, pues excelente. Solamente lo van a pasar a un documento cada uno de manera personal, de manera individual. Y ya en ese documento que empiecen con la redacción de esto es donde van a incluir todo lo demás del proyecto. Al final me van a entregar un solo documento. Bueno, dos. Sería este documento de Google más la hoja de cálculo que van a trabajar. Un poco más de plano y esto es Ok, lo estoy leyendo. Ok, está bien. Nada más consideren utilizar sinónimos en las oraciones que escriban. Eh, a lo mejor otras palabras más formales. Eso es para todos, no nada más para ti. Y la redacción, recuerden que siempre es en tercera persona. ¿Ok? Pero está bien. En la hoja de proyecto final, donde les describo prácticamente cuánto puntaje tiene cada apartado, ahí viene también un límite de renglones. En el caso de esto que están escribiendo ahorita, el mínimo son 10 renglones que coloqué. En el caso tuyo, Eric, nada más sería como que modificarle algunas palabras, hacerlo un poquito con palabras más formal, en tercera persona, y ya tienes un poquito más de 10 renglones. Y está bien. ¿Ok? sí. ¿Pueden checar el idioma? Sí. Ok, está bien.
Sí, de hecho, la redacción está bien. Estoy buscando como qué más le agregaría para que llegues a los 10 renglones. ¿Quién recibe las cuotas de servicios de TX? Ah, ok. Pero bueno, podrías colocar tu puesto, no sé. Diariamente el personal de no sé qué recibe cuotas de servicio, como para que extiendas más tu problemática. ¿Ok? ¿Me puedes decir qué era la modificación ahorita para la redacción de la problemática y la comunidad o eso va para el proyecto, o sea, que ya voy a elaborar el proyecto? Bueno, ahorita la intención es que ya aterricen su idea, o sea, ya tú ya tienes lo que vas a realizar, al igual que Gmail, los demás están trabajando todavía en la idea. Y ahorita solamente es como, como una retroalimentación de lo que tienen que corregir. No lo tienen que hacer ahorita, obviamente, pero por lo menos esta fase uno se va a entregar para el día 25, o sea, para el sábado siguiente. ¿Okay? Ya debe de estar todo esto con las modificaciones que les estoy comentando ahorita. La intención de ahorita es que trabajáramos, que yo viera que sí pensaron en su idea, que ya quedó aterrizada la idea y no que quedaran a la deriva, pues que no supieran ni qué hacer y estuvieran investigando en la semana, ¿no? Pues ya que lo tengan listo para que nada más lo afinen y lo suban para el sábado. Y en cuanto y en el transcurso de la semana podemos estarle enviando la redacción de ya correcto para que igual no la. Sí, de hecho, con que cumplan con la fase uno, la entregan, yo les iré haciendo correcciones. Traten de trabajar, bueno, no traten, trabajen en un solo archivo. El primer archivo que empiecen ya con la redacción de todo esto, en ese hagan todas las demás fases. ¿Okay? Me van a seguir compartiendo el mismo link, no es necesario que me compartan otro. ¿Okay? El nombre de su archivo va a ser sus iniciales, guión bajo, proyecto final. Y ese va a ser el que me van a compartir en las asignaciones que voy a estar abriendo durante todo lo que nos resta de las clases. ¿Okay? Obviamente ya se va a ir actualizando con los apartados de la fase 2, los apartados de la fase 3 y así. ¿Ok? Bueno, la intención es que ya al final, ya que, bueno, que yo estuve corrigiendo parte por parte de su documento, es que hay un apartado también de las actividades en la que se entrega el proyecto final completo, es decir, que ya tiene un índice, que ya tiene una introducción, que ya hicieron todas las correcciones que yo les hice durante todas las clases y que el proyecto quede completamente de calidad, o sea, que quede ya sin ninguna corrección, para que el puntaje del proyecto final, pues yo se los pueda dar sin ningún problema. ¿Dudas con esto? Ok. Bueno, mientras que los demás aterrizan su idea, les voy a pedir que regresen otra vez a la conversación para que yo les explique las siguientes fases que vamos a trabajar, que de todas maneras las voy a volver a explicar después conforme vayamos avanzando. Y les voy a explicar también eh, cómo lo van a ir entregando, en qué fechas y qué se va a entregar en tal fecha, etc. ¿Ok? Bueno, lo entregas así y ya mientras, bueno, cuando abra la asignación lo entregas y yo les ayudo igual a completarlo si les hace falta algo, si no llegan a los 10 renglones, yo les ayudo a irlo implementando. ¿Okay? Ya todos están en mi pantalla. Ok, bueno, ahorita estamos trabajando en esta fase, en lo que es la fase 1, que es determinar el problema, describir el propósito, buscar y organizar la información, eso ya faltaría hacerlo, ¿no? Identificar qué información voy a utilizar. En el caso de Eric, por ejemplo, va a necesitar qué materiales se utilizan en la cafetería. En el caso de Berta, pues
el nombre de pacientes, obviamente todo eso de manera imaginaria, ¿no? Inventen nombres, casos que tengan la información. En el caso de Eric, pues sí puede utilizar la información que tiene ahí. Obviamente la que es personal, pues la pueden meter por una información imaginaria. Lo mismo para Tigeney y Lionel, igual. Va a ser personas, si se requiere nombres, edades, pues va a ser igual imaginario, ¿no? Pero lo va a poner ahí el nombre Fernando no sé qué, Enrique no sé qué. Esa va a ser la lista de sus empleados, ¿no? La lista del personal de los pacientes. Todo eso va a ser la información que van a recaudar. En caso de que sea información real, pues obviamente tienen que buscar esa información. ¿Ok? Para la... Eso va, Ajá, ¿sí? eso va a ir apartado, se va a poner físicamente, cómo lo van a poner. Lo ideal de la fase 1, bueno, en este caso de estos apartados, es, por ejemplo, determinar el problema y describir el propósito de la base de datos. Es un solo párrafo, englobarlo, pero que lo incluya, ¿ok? En lo mismo de buscar información, eso va a ir en otro, van a poner un apartado de información, ¿no? O, pues sí, prácticamente sería la información para la base de datos o investigación para la base de datos. Ajá. Y ya van a poner ahí los datos que van a necesitar, pues nombre de los pacientes, edad de los pacientes, materiales de la cafetería, etcétera. Eso iría en el apartado 3. ¿Ok? Pero eso va a ir sobre la misma hoja. Así es. De hecho, todas estas fases que les voy a explicar van a ir dentro del mismo documento. No van a haber más documentos. Va a ser el documento de Google y va a ser la hoja de cálculo, obviamente, con la base de datos que ya desarrollaron. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Otra duda? Nada más para corroborar. Entonces, se va a encontrar el documento de Google con, ahora sí que con todo lo que está pidiendo aquí y va a ir en forma consecutiva, se le van a ir poniendo títulos. Como les voy a mencionar lo que es información para la base de datos, toda la información desglosada. Pues de hecho lo pueden poner como fase 1 y engloban la información. Fase 2 y engloban la información. De todas maneras, ahorita también les voy a explicar las características que debe de incluir también su proyecto, que es como lo voy a evaluar. ¿Ok? Bueno, pasando a la fase 2, tenemos que el apartado 4 es dividir y acomodar la información en tablas. En este caso serían nuestras entidades. Por ejemplo, trabajamos en un ejemplo de las, bueno, en la hoja que les compartí de cálculo de las listas de pendientes. ¿Cuáles eran mis entidades? Mis entidades eran los cursos, era mi semestre y eran la lista de los alumnos. Esas eran mis entidades. ¿Ok? En la 5 es convertir elementos en columnas, es decir, que voy a identificar cuáles son los atributos de mis entidades. En este caso, en la lista de los alumnos, los atributos serían alumnos de primer semestre, alumnos de segundo semestre, alumnos de tercer semestre, etc. ¿Ok? Hasta ahí, ¿bien? ¿Sí? Ok. Posteriormente, lo que hay que hacer es, ya teniendo mis entidades, ya teniendo mis atributos de las entidades, es determinar cuáles de toda mi información van a ser mis llaves primarias. Ya habíamos hablado sobre las llaves primarias, ¿no? Por ejemplo, un ID, un CURV, un RFC, no sé, no va a depender de la problemática que tengan. ¿Okay? Después es definir las relaciones que tendrán mis tablas, qué datos se relacionan con otras tablas. Esto, por ejemplo, que yo tenga mi lista, bueno, lo mismo de de dependientes, ¿no? Que se acuerdan que tenía mi lista de alumnos y bueno, que voy a ver si puedo abrir mejor para que lo puedan ver. Lo puedan ver. Que esto es mis listas dependientes. No, todavía la voy a revisar. De hecho, debe ser en esta semana que ya la revise. Definir las relaciones que tendrán mis tablas. Okay. Por ejemplo, aquí la relación, mis tablas que tienen relación algunas son semestres con alumnos.
¿ok? Porque dependiendo de mi primer semestre va a ser los alumnos que yo tenga aquí, ¿ok? Y también mi tercer semestre, pues obviamente va a depender de los alumnos que yo tenga acá. Esa van a ser, bueno, en este caso la problemática de esta lista dependiente que tengo aquí, van a serlas, pero con la problemática de ustedes. Por ejemplo, si mis pacientes dependen de la lista de médicos o al revés, o en el caso de Eric que tiene sus materiales, por ejemplo, si mis materiales van a depender de que cada empleado tenga asignado diferentes materiales que utilice, no sé cómo funcionan las problemáticas de ustedes, ¿no? Bueno, ustedes se suponen que al elegir ese tema es porque pues tienen más o menos la información que requieren para identificar tanto entidades como los atributos, como cuáles van a ser mis llaves primarias y cuáles son las posibles listas de pendientes que voy a tener dentro de mi problemática, ¿ok? Sí, no, Sí, ahí más o menos. más o menos, ¿por qué más o menos? Porque tengo duda en el apartado de que se va a desglosar. Sigo teniendo esa duda. O sea, lo vamos a ir los archivos lo vamos a ir subiendo. Cada fase va a ser una asignación, ¿no? Ajá, así es, sí. Entonces, vamos a subir lo que es el archivo, donde va a contener lo que es el documento de Google y más lo que es la hoja de cálculo Sí, ajá. sobre esa fase, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esta que estamos viendo ahorita, de la 4 a la 8, es lo mismo que vamos a hacer en cada una. Vamos a ir anexando cómo va quedando la hoja de cálculo. Ok, va de nuevo. Va a haber un único archivo, bueno, único archivo de documentos de Google más la hoja de cálculo. Hasta la fase 1 y fase 2 estamos y seguimos trabajando dentro de nuestro documento de Google. Todo esto va a ser redactado. Por ejemplo, ya tengo mi información y voy a decir cuáles son mis entidades. Mis entidades las entidades a implementar en esta base de datos son alumnos, maestros, clases, etcétera. Los atributos de estas entidades van a ser lista de los alumnos, semestres activos, matrícula de los alumnos, apellido del alumno, etc., ¿no? Y posteriormente vas a decir, dentro de, bueno, las claves primarias que se van a implementar y se van a seleccionar son la matrícula del alumno. Y ok, hasta ahí ya tienes un párrafo más o menos donde identificas cuáles son tus entidades, cuáles son tus atributos, o bien los hacen en listas. Entidades, 2 puntos, alumnos, docentes, semestres, carreras, atributos, o dentro de esas mismas entidades pones alumnos, 2 puntos, apellido, CURP, matrícula. Y mi siguiente entidad es maestros, 2 puntos, apellido, materias asignadas. Y otra entidad sería carreras, 2 puntos, clave de la materia, semestres asignados, no sé, etcétera. ¿Ok? Y por ejemplo, si en mi entidad alumno tengo el atributo apellidos, tengo el atributo CURP, y mi CURP va a ser, o mi matrícula va a ser mi clave primaria, pongo 2 puntos, clave primaria. ¿Ok? Más o menos así. O se los escribo para que lo vean. Se los escribo aquí para que lo vean más o menos. Ok, por ejemplo, tengo mis entidades, 2 puntos. Otras entidades tengo alumnos, maestros, carreras. Ok, mis entidades. Y luego tengo aquí los atributos que van a ser de mis alumnos. Que serían matrícula, apellido, y luego el de mis docentes, que van a ser nombre, materias.
Y lo mismo con carreras. Matrícula va a ser mi clave primaria. ¿Okay? Ya saben cómo se identifica la clave primaria. Apellido, pues ya. Ok, hasta aquí ya estoy definiendo yo lo que es. Ay, se me cerró. Lo que es mis atributos, mis entidades y mi clave primaria. Así lo pueden ir desarrollando también. De hecho, para esos apartados no tengo un límite de renglones, porque obviamente va a depender de la problemática que elijan. ¿Más o menos ya quedó más claro? ¿Seguros? Pero así tan loca, pues ya no lo sé. Ok, a ver, es que se me perdió. Estoy. Sí, pero no. Que lo pueden hacer de esa manera o bien lo pueden hacer. Es que las entidades y los atributos va a depender de la problemática que decidan. O bien lo pueden hacer. La primera entidad será alumnos, que tendrá como atributos matrícula, apellido, nombre, en el cual la clave primaria para esta entidad será la matrícula. Y así, así irían con la segunda entidad, la tercera entidad y así especificando todas las entidades que tengan. ¿Ok? De todas maneras, cuando pasemos a esta fase, les voy a aclarar otra vez sus dudas y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí. Lo trabajamos en la clase así por medio de un documento. Yo les corrijo, les digo si está bien, si está mal y ya lo vamos avanzando juntos para que no estemos así todos a la deriva. ¿Ok? Bien, dentro de la misma fase 2 van a poner también lo que van a utilizar en su hoja de cálculo para el desarrollo pues de la base de datos. Ahí van a definir qué fórmulas van a utilizar y cuál va a ser la función de esa fórmula. Si yo voy a usar una suma, voy a utilizar una suma para conocer el total de materiales que tengo en el almacén, ¿no? Así. Posteriormente voy a identificar cuáles son mis hojas que voy a utilizar en el caso del ejemplo, ¿no? Que tengo una hoja 1 o una hoja 3, ¿no? Por ejemplo, en mi hoja 1 va a tener, o mi hoja, ya que la nombre yo aquí, ¿no? Mi hoja va a tener mis listas. Voy a tener una hoja de nombre listas y una hoja de nombre configuración, no sé, o base de datos, no sé. Voy a tener en mis hojas listas, va a contener toda la información que voy a utilizar en la base de datos, ¿no? Porque acuérdense que es en tercera persona. En la lista configuración voy a tener los valores que se van a arrastrar de la lista de pendientes hacia la tabla inicial, ¿no? Así es como lo van a, en el caso que utilicen más de 2 hojas, ¿no? Si utilizan una, pues qué padre, ¿no? Que lo puedan hacer todo en una. Pero, pues, obviamente para una base de datos requieren más de una hoja. ¿Ok? Ya en la fase 3 estamos en lo que es el desarrollo de entidad-relación. Ya una vez que tengamos toda nuestra fase 2 de manera redactado ya, vamos a tener más fácil el desarrollo de nuestro modelo de entidad-relación. ¿Se acuerdan que eran los símbolos, las líneas, los rombos, los rectángulos y cada uno tiene un nombre determinado? En la fase 3, este apartado ya es hacer nuestro modelo. ¿Ok? Este creo que es muy claro.
Es más sencillo ya una vez teniendo determinados estos apartados. ¿Sí? Sí, no, no sé. Ok, en nuestra fase 4 prácticamente ya sería iniciar nuestro diseño físico, que en este caso ya sería empezar a hacer nuestra base de datos ya en la hoja de cálculo. ¿Okay? Aquí van a empezar a entregar los primeros avances en su hoja de cálculo. Y en la fase 5, que ya es la última, ya es ustedes empezar a hacer las pruebas, hacer lo que realmente, que haga que cumpla con el propósito que definieron en un principio. Van a hacer las pruebas de su base de datos, que no tenga ningún error, que haga todo lo que ustedes describieron que iba a hacer esa base de datos. Okay. Una vez que cumplimos con esta fase de datos, lo que se va, bueno, que con estas fases para el desarrollo de una base de datos, pues ya nuestro proyecto prácticamente quedaría pues, terminado, ¿no? Ahora bien, dentro de la lista de cotejo, las cosas que yo voy a evaluar, obviamente, aparte de todas las fases que debe de implementar, es que cumpla con estas características, que tenga nuestro formato, pues obviamente tiene que ser un documento de Google más la hoja de cálculo. No lo puse aquí, pero pues ya se los estoy comentando. Contenido, títulos en letra Arial 14, en negritas, todo lo demás que es el contexto, todo lo que escriban va a ser en Arial con letra número 12, todo el texto va a estar justificado y mínimo van a utilizar 2 fuentes diferentes. Si quieren Calibri y Times, o si quieren quieren Alegraya y Arial, ustedes van a elegir, ¿no? Pero que sean únicamente 2 fuentes como máximo. Luego me usan como 3, 4 fuentes diferentes, no. ¿Okay? La ortografía, cuiden mucho la ortografía. De todas maneras, conforme vayan entregando sus avances, sus fases, yo voy a ir corrigiendo todas las faltas ortográficas que yo vea. ¿Okay? Van a tener referencia bibliográfica en el caso de que hayan investigado en una página externa, colóquenla en la bibliografía. No vimos el formato APA, entonces van a colocar únicamente el link en donde ubicaron esa información. Van a tener obviamente una portada que incluye, ya saben, ¿no? El logo institucional, nombre del alumno docente, título del proyecto y la fecha de entrega final, que ahorita se las voy a comentar. El formato, ¿ok? Debe de tener también un índice. Aquí dentro de este link les estoy poniendo cómo crear un índice en documentos de Google para que lo hagan de esa manera. ¿Okay? Vayan avanzando con todo esto por si tienen alguna duda en el transcurso, pues yo se los aclare, yo les explique y pues avancemos todos y pues vayamos de acuerdo al tiempo. O sea, desde el primer avance que tenemos de la fase 1, ya vamos a tener que, por ejemplo, tener portada y todo eso. Pues yo se los recomiendo para que no tengan que hacer todo al final. ¿Me explico? Yo en este momento que me vayan a entregar solo voy a calificar el contenido que tengan, la redacción, que cumplan con la fase 1, hasta el proyecto, hasta la entrega de todo el proyecto final, yo voy a empezar a evaluar lo que es el formato del documento, que cumpla con todo esto del contenido, que cumpla con la ortografía, que cumpla con las referencias, que tenga una portada, todo eso lo voy a ver ya hasta el final, ¿okay? Hasta que el proyecto esté completamente listo. Sí, yo les recomiendo que lo vayan avanzando, o si tienen, por ejemplo, que llegan al índice y ustedes ya no, y todavía falta para entregar el proyecto final, no importa. Si tienen dudas, yo se los explico en el momento para los que gusten avanzar y no quieran dejarlo todo para el final. ¿Okay? Lo mismo con la introducción, porque debe de incluir también ese proyecto una introducción, ¿no? De 5 renglones mínimos. ¿Okay? La introducción va a ser la importancia, no sé, de la base de datos, por qué usan una base de datos. Esto es relacionado en general de lo que es la base de datos, porque lo que estamos trabajando en el proyecto es el desarrollo de la base de datos. ¿Okay? Posteriormente tenemos lo que es el contenido, que es la problemática. Lo que es la problemática sería ya prácticamente nuestra fase 1, que es lo que estamos trabajando, bueno, lo que se trabajó hoy. ¿Okay? En lo que es el contenido, que es la solución final del problema,
determinar los apartados de la base de datos, todo esto que deben de incluir, etcétera. ¿Okay? Esta resolución es prácticamente lo que hicieron, lo que desarrollaron. Vaya, ¿cómo le explico? ¿Cómo lograron hacer esa base de datos? Si se apoyaron en una página, si tuvieron que ver a lo mejor un video, un tutorial, y si cumplió con el objetivo de solucionar la problemática que hicieron, y si cumplió con el propósito de esa base de datos. ¿Okay? Lo que es el diagrama modelo entidad relación, pues ya es todo lo demás, lo que les había comentado, que es prácticamente el modelo, con los rectángulos, con las relaciones que son las líneas, con las cardinalidades, con las entidades, sus atributos, su clave primaria, etc. Todo esto es lo que incluye un diagrama modelo entidad. Estos puntajes los voy a cambiar porque, como les dije, hice una corrección, una modificación en las actividades para que la entrega, para que no se hiciera tan pesado el proceso del desarrollo del proyecto final. ¿Okay? Para que yo no pusiera más peso en uno y más peso en otro, traté de hacerlo más o menos equitativo. Y el proyecto final le di un valor de 11 puntos porque finalmente eso es más fácil, porque ya es la unión de todas las fases que se desarrollaron anteriormente. ¿Ok? En el desarrollo de base de datos, pues ya es prácticamente, bueno, en este caso no es un Excel, es una hoja de cálculo. En el curso anterior trabajé en Excel. Hacer un archivo hoja de cálculo. En este caso, yo no puse incluir fórmulas básicas, pero en el caso de ustedes sí la van a utilizar. ¿Okay? En el curso anterior no las utilicé porque tuvimos más oportunidades de ver más fórmulas, tuvimos pues clases presenciales que es un poquito más sencillo, pero en el caso de ustedes pues ya, por si el tiempo está un poco medio raro. Entonces sí pueden incluir fórmulas básicas como suma, resta, multiplicación, división. Obviamente tienen que incluir listas dependientes y las otras listas que pues los formatos condicionales que también vimos. Todo eso tienen que incluirlo, ¿ok? No todas, pero por lo menos la mayoría. Lo que sí deben de tener por default es listas dependientes, que es uno de los temas más importantes que vimos. Y también dice, bueno, el diseño, que sean colores formales, discretos, luego me ponen un azul fluorescente, un verde fluorescente, pues que se vea lo más formal posible. ¿Ok? Proyecto futuro es un apartado también final, que es tal cual un proyecto futuro, que si su proyecto puede llegar a tener unas actualizaciones más adelante, o qué más se puede hacer con su base de datos, o qué podrían implementarles ustedes a futuro. Y bueno, por supuesto, una conclusión. ¿Okay? Al final van a ver de qué manera mi base de datos apoyó en la resolución de la problemática que plantearon. Si ayudó, si no ayudó, si se quedaron escasos con la información, etcétera. Todo eso lo van a poner en el contenido y en las conclusiones. En anexos dice, incluye otras posibles soluciones o problemáticas a solucionar con la base de datos. Si ustedes plantearon una problemática, pero también al término de su base de datos identificaron que puede resolver otras problemáticas, aquí en anexos la van a colocar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Recuerden que este puntaje todavía lo voy a cambiar y se los voy a compartir cuando la tenga lista, cuando yo corrija el puntaje, porque aquí el puntaje al final va a ser de 11 puntos. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Están vivos? ¿Ya les dio el infarto? ¿Ya están choqueados? Pues la intención es que utilicemos las clases para que ustedes avancen. ¿Ok? Esta rúbrica es del documento de lo que va escrito. Esta rúbrica, ok, esto ya es del documento junto con la hoja de cálculo. Aquí voy a evaluar ya el documento tal cual, más la hoja de cálculo, los dos archivos.
¿ok? Y lo que van a estar entregando en las fases, que son las actividades, va a ser, lo primero que van a entregar es el proyecto, que es la fase 1, que se entrega el 25. La fase 2 y 3 la van a entregar el 9 de mayo. La fase 4 y 5 la van a entregar el 23 de mayo. Y el proyecto final, que ya es a considerar esta rúbrica, esta lista de cotejo, es la que van a entregar el 30 de mayo. ¿Ok? Obviamente en la clase del 25 vamos a ver y trabajar sobre la fase 2 y 3 para que la entreguen el 9 de mayo, lo mismo que en la siguiente clase del 9 de mayo vamos a ver la fase 4 y 5 para que la entreguen el 23. ¿Ok? Y posteriormente pues ya entregarían ustedes lo que es el proyecto final con los ajustes que se hicieron en las clases anteriores. ¿Ok? Bueno, dudas, ya sé que muchas. Ajá, sí, por eso pues por eso les comentaba que lo ideal es que trabajemos durante las clases para que si tienen alguna duda, pues la sacaran en el momento, así como ahorita, ¿no? Si yo los dejaba así a la deriva de que hicieran su problemática, me van a entregar quién sabe qué. Y ahorita pues ya más o menos tienen la idea de cómo iban a desarrollar su problemática, cómo iban a desarrollar su propósito también. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer la siguiente clase, vamos a trabajar sobre la fase 2, por eso ya deben de tener información. Lo que tienen que trabajar ustedes ahorita en la semana o en el transcurso del día es buscar la información o colocar la información que requieran de su base de datos para que la siguiente clase sea más fácil desarrollar la fase 2 y yo pueda ayudarlos, porque si llegan sin ninguna información, no les voy a poder ayudar y van a quedar, ahora sí que se van a matar solos durante la semana haciéndolo para la entrega. Y lo mismo con la fase 3, pero la fase 3 pues todavía. Bien, pues... ¿Qué PDF? Sí, esta presentación de hecho ya la tienen en la unidad. Lo tienen en la unidad 3 que les compartimos, están las fórmulas. Ya se debió haber actualizado y al final ya está en la fase. Sí, estaba justamente hasta aquí, videos tutoriales de apoyo, pero hoy actualicé todas estas. Todo esto ya debe estar actualizado. ¿Ok? De todas maneras, cualquier duda que tengan, me escriben y ya pues les contesto como siempre, ¿no? Ok, a ver qué. Sí, de hecho, ahorita la voy a abrir para que puedan, bueno, para que la suban en cuanto la tengan lista. Acuérdense, por favor, de darme los permisos para editar, porque si no, no les voy a poder comentar ni corregir o sugerir alguna palabra o modificarles la ortografía, etc. ¿Okay? A sus compañeros que no asistieron, que no estuvieron presentes, háganles saber todo lo que les comenté hoy. De todas maneras, espero que sí se esté grabando esta vez. La clase pasada no se grabó, no sé por qué. Entonces tuve que hacerme ahí una youtuber para explicarles. Entonces lo mismo con esto, esperando que se haya grabado toda la información que les dejé, se las voy a compartir también para que puedan volverla a ver. ¿Okay? Y para que también la vean sus compañeros que no estuvieron presentes, porque sí es importante que entiendan lo del proyecto final. ¿Ok? Bueno, pues... Ahorita abriré la asignación de la fase 1 que se entrega la otra semana. ¿Okay? Ustedes ya saben que tienen que completarla con la información. Lo que trabajamos hoy, porque hoy trabajamos punto 1 y punto 2. Y a ustedes les queda hacer el punto 3. ¿Okay? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno,
Entonces, yo creo que por mi parte ya sería pues todo. Abriré la asignación, ya saben, cualquier duda, pues estoy a la orden. Pues cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.